Hola, buenos días. En este vídeo que vamos a realizar vamos a aprender a configurar lo que son los toolframe, las herramientas, lo que es el eje de referencia asociado a una herramienta. Entonces, bueno, antes de empezar hay que distinguir dos tipos de herramientas que llaman FANUC, herramienta compleja y herramienta simple. A ver, en principio, si nosotros vamos a lo que son las herramientas, ¿cómo llegamos? Bueno, pues en principio cogemos, le damos a Menu. En Menu tenemos aquí el punto 6 Setup y Robot y vamos a Setup y de ahí a Frames, ¿vale? Aunque ya estábamos, pero lo hago otra vez, ¿vale? Entonces tenemos, en este caso estamos en el User Frame, le doy a Other y entro en el Tool Frame, ¿vale? Le doy a Enter. Entonces, bueno, en principio tenemos ya herramientas definidas y herramientas 000. Fijaros, la herramienta 000, como hemos dicho, está colocada ahí abajo, dentro de lo que es el centro de la punta de esta parte del robot. Entonces, lo más importante es que ese 00 también tiene una dirección. Esa dirección viene asociada ahí. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, nosotros si cogemos y seleccionamos la herramienta, en este caso vamos a coger, por ejemplo, la 6, Tool, le damos aquí a un 6, a ver, lo vamos a revisar, tenemos la Tool 6, y elegimos la herramienta, vamos a movernos con Tool. Entonces, lo que quería enseñaros es que los giros se realizan en ese punto, como hemos visto. Vamos a darle un poco más de velocidad. Vale. Los giros se realizan en ese punto y el desplazamiento se realiza en la Z, corresponde en este caso con la dirección de la herramienta. Vamos a darle a Z más, ¿vale? Voy a darle aquí a Z más y en este caso vais a ver cómo se desplaza a lo largo de ese eje, ¿vale? Entonces eso sería la dirección de la herramienta básica, que sería el Tool 000. Vale, entonces, ¿qué es una herramienta compleja y una herramienta sencilla? Bueno, una herramienta compleja sería una herramienta cuyo eje Z o cuyo eje de desplazamiento de la herramienta coincide con el eje de la máquina o del Tool 000, como el caso del tornillo. Una herramienta compleja sería una herramienta en la que el eje de desplazamiento de la herramienta no coincide, con lo cual también hay que darle no solamente dónde está la posición con respecto a este punto, sino también hay que darle la dirección a la que nos vamos a desplazar. Entonces es un poquito más difícil, ¿vale? Herramienta simple y herramienta compleja, como en el caso del rotulador. Este rotulador es una herramienta compleja. Esto que veis aquí todo el rato en los vídeos es simplemente porque era un ejemplo de tener una herramienta simple y compleja de forma sencilla y didáctica, ¿vale? Pues ya tenemos entonces los dos tipos de herramienta y la filosofía que subyace a cada uno de ellos. Vamos a empezar ahora con la primera. Para definir, vamos a empezar con el tornillo y lo que vamos a hacer es definir la herramienta tornillo. Bueno, aquí ya está definida, pero lo vamos a volver a realizar. Entonces iríamos a una herramienta que esté libre, por ejemplo la 7, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es definirla. Bueno, le doy a Enter, lo mismo. Primero empezamos con comentario, Enter, bajamos, Keyboard y voy a llamarlo Tor. De tornillo, exit, ¿vale? Y ahora vamos a ver cuál es el método de definición de dicha herramienta. Entonces tenemos el método de los 3 puntos o el método de los 4 puntos. En este caso son los más adecuados para herramientas sencillas, y luego tenemos el método de los 6 puntos o, bueno, en este caso estos dos, que son los más adecuados para herramientas complejas, bueno, por lo menos hasta lo que yo sé. Entonces en principio, ¿cuál es la idea? La idea es, bueno, vamos a empezar, vamos a coger el método de los 4 puntos, que en principio tiene una precisión mayor. Entramos y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que guardar 4 puntos de aproximación a un punto definido. Es decir, nosotros tenemos un punto en el espacio que sabemos que no se va a mover, que sería en este caso la punta de esta pieza, y lo que tenemos que colocar es el tornillo en esa punta con distintos ángulos de aproximación distintos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Cada vez que guardo ese punto, que lo registro, hago un record, lo que estoy guardando realmente es un plano de aproximación. Con 3 planos de aproximación cortan en un punto y entonces así el software del FANUC determina cuál es el punto donde está la herramienta a partir de la intersección de los 3 planos. Si en vez de poner 3 planos pongo 4, claro, 4 planos normalmente no intersectan en un punto. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que me va a dar un punto pero con un error, una especie como de
de punto aproximado. Entonces, por eso, cuando tenemos el método de los 4 puntos, me dirá el error asociado. Si nosotros cogemos y damos el método de los 3 puntos, pues no me da el error asociado. Entonces, por ese motivo, al final, pues mejor es utilizar el método, bueno, en mi opinión, el método de los 4 puntos, porque es como una variante del método de los 3 puntos y que además me dice cuánto es la precisión de la herramienta, si la tengo bien definida o no, y si esa punta realmente es esa punta o se me va mucho y cuánto se me va. ¿Vale? Pues nada, vamos a ello y vamos a realizar la configuración. Vale, pues nos desplazamos entonces a ese punto con una orientación en este caso y ahora lo guardamos. Como se guarda, dándole a Shift Record, ya tengo el primer punto guardado. Vale, ahora voy a hacer lo mismo moviéndome a un segundo punto y girándolo. En principio tiene que estar en ese mismo punto pero girado. Claro, yo como la herramienta todavía no la tengo definida, lo ideal sería girar sobre la herramienta y así no me... Pero claro, yo en principio parto de la base de que esa herramienta no está definida, con lo cual pues me tengo que primero alejar de ese punto un poquito para luego hacer el giro sobre otro eje de referencia conocido y después volverme a acercar. A ver, entonces, por ejemplo, en este caso, a ver, darle un poco más de velocidad. Nada, voy a hacer una giro, me levanto un poquito también. En principio voy a girar sobre el eje Y, me desplazo hacia arriba y una vez estoy girado, pues vuelvo a hacer la aproximación. Vale, va girando, va girando, va girando. Subo otra vez un poquito para arriba. Vale, por eso es un proceso un poquito más complicado que no girar sobre la punta del tornillo, que sería lo fácil. Un poquito hacia adelante. Vale. Y ahora ya bajo la velocidad y me acerco. Bueno, lo damos por bueno. Entonces bajaríamos al punto 2 y Shift Record. Ya lo tenemos guardado. ¿Vale? Bueno, pues voy a hacer lo mismo con... Ya me he desplazado, en este caso girado hacia allá. Guardo el siguiente punto, Record. ¿Vale? Importante eso, que la punta de la herramienta esté siempre en el mismo sitio. Aquí, bueno, veremos que si la herramienta no está muy afilada o no tenemos un punto claro de referencia, pues vamos a ver que va a dar un error muy elevado. Bueno, vamos a por el último punto, el cuarto. Y a por el cuarto punto. Vamos al punto número 4 y le damos a Record. Y mira lo que me pone aquí. Error medio milímetro, error máximo 0,8 milímetros. ¿Qué significa esto? Bueno, al final lo que estamos haciendo es la intersección, al final me está dando unos, bueno, no un punto, sino un conjunto de puntos y entre ellos el error máximo entre el punto más alejado y otro punto más alejado es 0,8. En principio, esta herramienta no es muy precisa porque medio milímetro de error o hasta un milímetro de error es, bueno, para ciertas aplicaciones inadmisible. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos entonces la coordenada X, Y y Z con respecto al 000, que era el tool 000. Entonces, 80 milímetros con respecto al eje X, en este caso el eje X corresponde con esta dirección, 8 centímetros hacia acá y 5 centímetros hacia abajo. Y la coordenada Y prácticamente no se ha movido. Bueno, aquí pone 2,6 milímetros porque, bueno, pues no, la punta no estaba perfectamente alineada. ¿Vale? Y todavía tenemos definido la herramienta. Ahora, si nosotros cogiéramos y nos quisiéramos desplazar con la herramienta, bueno, pues vamos a Preview, elegimos la herramienta, en este caso Active Tool número 7, ¿vale? Le damos a Enter, ahora elegimos la coordenada Tool y ahora pues vemos el desplazamiento que se produce, que, bueno, primero subimos un poquito hacia arriba. Estoy en Tool, entonces fijaros que el Z- es hacia alejándose. Y voy a darle un poco más de velocidad. Z más y Z menos es la dirección de la herramienta. Y ahora el giro pues lo va a realizar sobre la punta de la herramienta. Vamos a ver. Está girando la herramienta. Y el punto de giro, ahí está. Y la Y y la Z, pues en principio gira la herramienta sobre sí misma.
Vale, pues con eso tendríamos como definir una herramienta sencilla. Y ahora pues vamos a pasar a definir una herramienta compleja, en este caso pues la punta del rotulador. Como hemos dicho, la herramienta compleja no tiene la misma dirección que la herramienta 000 del Fanuc. Vale, ¿cómo se define una herramienta compleja? Bueno, como siempre, entramos, Enter, le damos a Enter, escribimos un nombre cualquiera, por ejemplo, rotulador, y elegimos el método. En principio vamos a elegir el método de 6 puntos, XZ o XY es indiferente, vamos a coger el XZ, le damos a Enter y entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos por una parte el método de los 3 puntos para obtener el origen y luego nos pide otros 3 puntos más con los cuales orientar la herramienta. Entonces, bueno, la primera parte básicamente es lo de antes, nos acercamos y vamos guardando puntos y luego vamos a hacer la segunda que es un poquito más, lo vamos a explicar que es la única novedad con respecto al método sencillo. Bueno, vamos a ello. Nos aproximamos en esta dirección, guardamos el primer punto, Shift, Record, ya tenemos un punto guardado, vamos a girar, segundo punto de aproximación, guardamos, segundo punto de aproximación, en este caso entra en esta dirección y vamos a girar otra vez, y tercer punto de aproximación, en este caso con el de orientación, Shift, Record, guardado. Vale, ya tenemos los 3 puntos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora lo que tenemos que hacer es colocar la herramienta recta con respecto a la vertical. ¿Vale? La vamos a colocar recta con respecto a la vertical. Entonces, eso es muy importante porque así él sabe, cuando ahora cogemos esa herramienta, luego la desplazamos en el eje de la herramienta, es decir, lo vamos a desplazar en el eje vertical y lo vamos a desplazar hacia un lado. Con lo cual, con esos 3 puntos, cuando esté recta el punto de origen, el punto de desplazamiento hacia arriba y hacia la derecha, obtendremos punto de origen con el desplazamiento X, obtenemos la dirección X y obtenemos la dirección Z, y con eso ya genera su nuevo eje de coordenadas de la herramienta, que veremos que estará desplazado angularmente con respecto al inicial. Vamos a ello. Vale, pues ya tengo la herramienta tocando la punta y alineada verticalmente. Así que una vez ya tenemos hecho esto, registramos ese punto, que es el punto de origen Origin Point, el punto de origen de la orientación. Ahora, nos vamos a desplazar solo en el eje Z en la coordenada World, es decir, vamos a estar en World, es importante, y ahora nos vamos a desplazar en la Z, es decir, hacia arriba solamente, y entonces guardaremos el punto. Entonces, nada, vamos a ello, me desplazo en la coordenada Z hacia arriba, le doy más velocidad, cuanto más lejos, más precisión, ¿vale? Entonces, una vez me desplazo a la coordenada Z, guardo ese punto, record, ¿vale? Y ahora voy a hacer lo mismo, voy a volver al punto en el que estaba y me voy a desplazar en la coordenada Y, es decir, pero esto es importante, no nos equivoquemos ahora al tocar esto, porque si me desplazo, luego me va a costar mucho recuperar el punto original. Ahora, para desplazarme, tengo que volver al punto que estaba, como solo me desplazo en la Z, es muy sencillo, ¿vale? No tocamos ninguna otra, ajustamos bien el punto en el que estábamos, bajo la velocidad, vale, ya tengo bien ajustado el punto en el que he estado y ahora me desplazo, en este caso me dice en el eje X, ¿vale? Bueno, si quiero desplazarme en el eje Y, pues entonces el Y lo convertiré en el X de la herramienta y viceversa. Vamos a hacer en este caso la Z, fijaros se ha cogido esa dirección hacia arriba, ahora fijaros que Z más será hacia arriba, y entonces, bueno, pues vamos a coger por ejemplo el X, esta dirección, con lo cual tendremos, este será el Z, este será el X y este será el Y, pues vamos a desplazarnos hacia allá, ¿vale? Con lo cual, para desplazarnos hacia acá, lo que tengo que hacer es en la coordenada World, desplazarme en Y más, pues vamos a ello, me desplazo en Y más, aumento la velocidad, ¿vale? Y lo guardo. Record. We shifted. Record. Ya tengo guardado la herramienta. ¿Qué me dice? El punto de desplazamiento con respecto al 0,0 y la orientación angular. Fijaros que he desplazado 90 grados con respecto a uno de los ejes y el otro 99, porque fijaros que
Pues eso, en este caso no sigue la alineación que tenía la pieza de plástico, que era la X antigua, ahora es una alineación, en este caso, un poquito separada de la que tenía inicialmente. Así que tenemos aquí los dos desplazamientos angulares, además de los desplazamientos lineales. Vale, pues si ahora cogemos y, bueno, vamos a volver, elegimos como tool, como frame number, el número 8, ¿vale? Le damos a Enter, ahora tenemos esa herramienta seleccionada, elegimos el modo de desplazamiento Tool, ¿vale? Y ahora, pues sí, vamos a ver qué desplazamiento se va a hacer realizar con respecto a esta herramienta. La Z hacia arriba, X y la Y, vamos a ver si es cierto. Z más, X más, Y más. Empiezo por Z más, ¿vale? Z más, X más, Y más, ¿vale? Perfecto, ¿de acuerdo? Y ahora, bueno, me voy a poner aquí en un sitio más cercano y ahora vamos a ver los giros. Ahora se supone que tiene que girar con respecto a la punta del rotulador. Giro X. Bien, en principio la punta del rotulador no se debería mover. El giro Y y giro Z. Y ya tengo la herramienta definida. Fijaros el giro Z como lo hace sobre el eje de la herramienta. Vale, pues con esto tendríamos como definir herramientas complejas.